Y en los estudios del diario La Capital recibimos autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, más precisamente a su presidenta, Gabriela Ortiz de Urbina, que está con nosotros para hablar de un montón de cosas recontra importantes en el sentido de entender por qué la necesidad del COSIR respecto de poner blanco sobre negro en la actividad inmobiliaria de la ciudad. Gracias por venir. No, todo lo contrario, gracias por la invitación. Bueno, sería bueno como primer idea de que nos expliques qué es el COSIR, para qué, por qué, la importancia sobre todo para la gente. Bien, perfecto. El COSIR regula la profesión del corretaje inmobiliario. No es suficiente ir a la universidad y realizar la carrera, egresarse de corredor inmobiliario, sino que también tenés que estar matriculado como todas las profesiones para poder ejercerla. Y lo que le garantiza a la sociedad es una seguridad jurídica, ¿no? Sabemos que el comprar un inmueble, el alquilar una propiedad, es un acto muy importante para las familias rosarinas, para las familias de los alrededores de Rosario también, y donde se vuelcan todos los ahorros, donde hay mucho tiempo también de por medio, y ante diferentes situaciones de estafa, de fraude que hemos visto, nada mejor que recurrir a un corredor inmobiliario matriculado y avalado por el Colegio de Corredores. El resultado de esa operación es un instrumento muy importante, tanto para aquel que vende en el caso de lo que es una venta, como para el que compra, como en el caso de una operación de alquiler. Exactamente. También. Los alquileres también son muy importantes, siempre recurrir a un corredor inmobiliario por la tranquilidad que te da. Sabes que el contrato se sella, el contrato se observa, se estudia, se regula. Vas a tener también un seguro que todos los corredores a la hora de realizar un contrato de propiedad también nos chequeamos el hecho de que el contrato ese tenga un seguro habilitado y constantemente pagado y demás, ¿no? Hay un segmento que es muy importante a propósito de lo que es una ciudad como de Rosario, emblema del aspecto universitario, de las carreras de grado, de lo que son estudios terciarios, y sobre eso hay una población universitaria y de estudiantes que viene a la ciudad. ¿Cuál es la importancia de esta población? ¿Cómo la enfocan? ¿Cómo la analizan? Bueno, primero principal, a mí me gustaría dar algunos tips para aquellos chicos que vienen a estudiar a Rosario y a sus familias también, qué realizar. Que no envíen ninguna reserva si no se fijaron en el padrón del Colegio de Corredores Inmobiliarios que el corredor ese esté habilitado y sea un corredor profesional por el COSIR. Tampoco que envíen ninguna reserva si no fueron a visitar antes el inmueble. ¿Cómo realizar la operación? Nosotros tenemos una plataforma colaborativa que se llama Propia, donde todos los inmuebles volcados en esa plataforma son inmuebles de corredores inmobiliarios. Entonces, buscan la propiedad, chequean, llaman por teléfono al corredor inmobiliario, a la inmobiliaria, y ahí la visitan. De esa manera se van a asegurar de que el inmueble está alquilado y administrado por un corredor inmobiliario. Tienen que chequear también de una vez que se haya realizado el contrato, de que haya un inventario y fotos que avalen el estado de la propiedad. Por otro lado, asegurarse de que tenga un seguro, como te decía antes, porque también es importante que haya un seguro de por medio. Y otro de los temas importantes y fundamentales, nosotros hicimos un convenio con la FUR, con la Federación Universitaria de Rosario, donde también asesoramos a todos los estudiantes de la universidad para que ante cualquier consulta, inconveniente o información que necesiten, se pueden comunicar en el colegio. ¿Han detectado organizaciones obviamente no registradas que por precio, por seducir con determinada situación a los estudiantes, terminan estafándolos? ¿De qué manera detectarlos? ¿Algunos ejemplos?
cómo advertirse de este tipo de situaciones. Sí, mira, a ver, las maneras de detectarlos son diferentes, pero casi siempre es muy parecidas. Te apuran en el hecho de la reserva sin ver el inmueble. Recomiendo que no lo hagan, que primero vean el inmueble y después reserven. Segundo, los valores son mucho más bajos de los que el medio o el común de los alquileres lo vas a encontrar. Un alquiler que es muy seductor en valores es porque atrás algo puede pasar. Pero principalmente son esos, el apurarte a reservarlo sin ver la propiedad antes, ¿no? ¿Han denunciado estas organizaciones o han hecho algún traslado para que os investigue, como para depurar este tipo de cosas? Nosotros necesitamos de que aquel que haya sido estafado, que haya tenido un fraude, que se dirija al colegio a denunciarlo. O también puede ser vía web a cosir.org.ar y denunciar. Hay una página donde puede denunciar a todas aquellas irregularidades en el mercado, en el rubro inmobiliario, ¿no? Tips y recomendaciones. Vos hacías una serie de advertencias al principio. Las primeras 3 cosas que los estudiantes y sus padres deben tener en cuenta para hacer un alquiler correcto como corresponde, registrado. Bien. Primero, como te decía, que el corredor inmobiliario sea matriculado por COSIR, porque de esa manera el colegio va a avalar ese contrato en cuanto a la seguridad de que está trabajando con un corredor inmobiliario. Si llega a tener algún inconveniente, nosotros tenemos un tribunal de ética donde, bueno, se puede denunciar y se puede sancionar a ese corredor. Por otro lado, ver los requisitos que solicitan la inmobiliaria, que estén bien claros, que se diga bien el valor, el índice, el plazo y la periodicidad de la actualización. Si los requisitos están claros, con esos 4 puntos es fundamental y es necesario para poder alquilar y también claro, transparente. Y tercer y último punto es visitar el inmueble. Visitar el inmueble para no llevarse después ningún sobresalto en cuanto a ubicación del mismo y a las comodidades que se le está brindando. Gabriela, para aquellos que nos están viendo y directamente, sobre todo por este momento del año, están pensando en anotar un chico, una chica, una joven en una carrera universitaria en Rosario. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué deben tener como elementos? ¿Garantías? ¿Qué tipo de cuestiones? Muchas veces puede solicitarse garantías propietarias, garantías con recibo de sueldo. Todo eso depende también un poco lo que le ofrece, lo que le está pidiendo la inmobiliaria. O bien hay empresas que facilitan algún tipo de garantías, que también son utilizadas y buscadas. Otro requisito más, que tiene que pagar sellado por una única vez. Hasta hace poco, el sellado del contrato de locación se actualizaba el pago con la actualización del valor del contrato. Bueno, ahora no va a pasar más. Hay una resolución nueva que sacó la API, que el sellado se paga por una única vez al comienzo del contrato. Bien, eso por un lado. Y por el otro, en el marco de la ley de contrato de alquileres, se pacta entre las partes entonces la periodicidad de la renovación más el porcentaje que se aplica. Exacto, porque hoy por hoy no tenemos más ley de alquileres, se derogó y desde que tenemos en marcha el DNU, se pacta entre partes la periodicidad de la actualización, el índice, el plazo y el valor, obviamente. Bien, Gabriela, vamos a reiterar para advertirle a mucha gente que tiene el sueño y la idea de traer sus hijos, obviamente, a estudiar a la ciudad de Rosario. Insisto, 12 facultades en la universidad, una oferta universitaria desde lo público y privado muy amplia, por cierto. ¿A dónde pueden acudir en el caso de que o hayan sido engañados o vean algo que no está bien o olfateen algo que puede resultar irregular? COSIR, a la web de COSIR, que es
cosir.org.ar y ahí tenemos una solapa de denuncia donde pueden denunciar y obviamente se le va a dar una respuesta inmediata a esa consulta. Si fueron engañados, por lo menos en su primer paso, obviamente están desesperados, quieren encontrar un lugar para sus hijos, ¿los asesoran, los contienen, pueden ir? Los asesoran, los contiene e igualmente aquel que esté transitando por algún contrato, como te decía antes, tenemos un asesoramiento, un convenio de asesoramiento con los chicos de la universidad y también hay un instituto de mediación donde se puede mediar algún inconveniente que haya tenido con la administración del consorcio, con el corredor o con algún vecino también. Para cerrar un poco el concepto de estudiantes, advertencias, peligros de estafa, ¿es dentro del universo de los locatarios importante este segmento en Rosario? Sí, es muy importante, obviamente, sí. Más en las propiedades que están cercanas a las universidades. Sabemos de que son muchos los chicos que vienen de otras localidades y es más, de otros países también. Te agradecemos mucho Todo lo haberse contrario. llegado hasta aquí y por supuesto brindar información tan necesaria para estar advertidos. Muchísimas gracias a vos. Gabriela Ortiz de Urbina, la presidenta del COSIR. Con esto damos por finalizado nuestro diálogo.